vamos a hablar con Adrián Ramírez López. Él es presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Vamos a hablar sobre los casos de Noé Robles y de Luis Manuel del Castillo Rentería. Debo decirles que mi compañero Ricardo Rafael ya tomó este tema, lo he leído también de ahí, de su propio escrito del 6 de julio, escribió Ricardo Rafael sobre este tema. Noé Robles y el caso Fernando Martí. Lleva 11 años preso sin que se dicte sentencia, siquiera en primera instancia, de alguno de los 34 plagios en los que supuestamente participó. Eso es lo que he leído, junto con otras informaciones relacionadas con este caso, por lo cual hablo ya con Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, amigos de Astillero Informa. Que están escuchando hoy. Cómo no, muchas gracias. Gracias, Adrián. Pues las víctimas del calderonismo, casos en los que participó Luis Cárdenas Palomino y otros personajes de esta historia nefasta que se vivió durante un largo tiempo. Sobre este tema, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que se está viviendo y promoviendo por parte de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián? Bien, Julio, primero me gustaría hacer un pequeño enlace entre uribismo y calderonismo. Sí, por favor. Porque precisamente este periodo de hermanamiento tan grande que se dio entre Álvaro Uribe Vélez y Calderón generó lo que nosotros dimos en llamar ese periodo desde Calderón, Peña Nieto y ya antes con Salinas, el narcoestado policíaco militar. Es muy, muy duro decirlo, pero tan solo el saber que hay 18 exgobernadores, un montón de presidentes municipales, un secretario de Seguridad Pública que está señalado por los delitos que cometió, lo que nosotros dimos también en llamar, acompañando todo esto, lo que le llamamos el síndrome de anestesia colectiva inducida, que fue una forma de hacer creer a la población de que las policías civiles no eran capaces de enfrentar la delincuencia, que era necesaria la mano dura, que era necesario llevar a cabo estos modelos que violentaban los derechos humanos, garantizando la ley interna, como fue la imposición de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Dieron un banderazo de salida para una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos, de las cuales lamentablemente no hubo un resultado favorable, y a lo largo de todos estos años se ha demostrado que ese vínculo entre policías delincuentes que protegían a sus bandas y que entonces para poder cumplir con aparentemente su función daban golpes espectaculares en fraudes judiciales que hacían engañar a la población con este tipo de actos. Es decir, el gran momento de los espectáculos mediáticos en los que se ponderó la utilización de los medios de comunicación para enjuiciar personas, sancionarlas y ya sentenciarlas como culpables. Quiero comentar que dentro de ese periodo, uno de los personajes que actuó directamente en las investigaciones, Genaro García Luna, estaba más en la parte de coordinación de los negocios, etcétera, pero un operador muy, muy importante fue Cárdenas Palomino. Uh-huh. Y recordamos que ante la muerte de su hijo, de Alejandro Martí, hay una declaración donde Alejandro Martí dice: señores, si piensan que la vara es muy alta e imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando oficinas de gobierno y recibiendo un sueldo, porque no hacer nada también es corrupción, y en nuestro país hay jóvenes que requieren el trabajo de ustedes y están gustosos con todo el entusiasmo de gente limpia
y no maleada para hacer el trabajo de ustedes que no están haciendo. ¿Quién es más culpable? ¿El que deja de hacer o el que hace? Señores, hoy es una oportunidad, es la primera vez que sucede, pero no lo dejemos ahí. No creeremos en la sociedad mexicana cosas temporales. Estaremos vigilando para que recuperen la confianza en las instituciones, en el Estado y en el país. No se vale dejar cosas así. Ante esas palabras de Alejandro Martí y la capacidad y poder mediático, el grupo de Cárdenas Palomino se dio a la tarea de hacer una serie de detenciones ilegales, arbitrarias, y de torturar a personas para fabricar delitos, por un lado; por otro, inducir a los testigos y a las víctimas para que señalaran a personas que habían sido detenidas, para que con ello se cerrara la pinza de la impunidad, y sobre todo secuestrar también al Poder Judicial, en el que ya a ellos solamente les tocaba fijar la sentencia cuando ya los supuestos delincuentes habían sido presentados ante los medios de comunicación, dando declaraciones confesas, que pues prácticamente, si un juez se atreviese a fallar en contra de lo que fue la sentencia mediática, pues ya prácticamente estarían en contra de ellos. Hoy le digo yo a Cárdenas Palomino lo mismo que le dijera un 17 de julio del 2009 a Noé Robles Hernández, una persona que fue detenida, torturada, y cuando lo obligaron a Noé a firmar un video que fue transmitido en el canal de YouTube de la Presidencia de la República, el día 17 de julio del 2009 a las 7 de la mañana, suerte, campeón. Hoy le decimos a Cárdenas Palomino, suerte, campeón, porque la vas a necesitar, porque hay una gran cantidad de caudal probatorio que está establecido en diversas investigaciones donde se le señala a él como torturador. Sin embargo, lamentablemente, en su momento, la Fiscalía General de la República, todas las quejas que hubo desde ese periodo han tenido un adormecimiento, no se han investigado, y esperemos que hoy, en las secuelas del viejo régimen, que aún no se termina y que todavía en la propia Fiscalía General de la República hay personas incrustadas de aquel viejo modelo, pues se pueda dar justicia, como es el caso de Noé Robles Hernández. Ahí está el video, lo pueden ustedes ver, y lo que llama la atención es que ese video fue tomado a las 7 de la mañana, cuando a Noé Robles Hernández, de acuerdo al expediente, se le presenta hasta las 10 de la mañana, y la conferencia de prensa fue invitada el día 16 por la tarde-noche a los medios para que fueran a las 17 horas. Es decir, un día antes estaba siendo torturado, obligado a filmar, obligado a imputarse a Noé Robles Hernández, para después ya presentarlo confeso y exonerando a algunas personas, y él imputándose de la muerte del joven Alejandro Martí. Pues sí, como múltiples casos, Adrián Ramírez, en ese enfoque que has planteado, en ese contexto de lo que se hacía en aquellos tiempos del gran poder de Genaro García Luna, de Luis Cárdenas Palomino, de Ramón Pequeño, de otros personajes que no están tan mencionados, Facundo Rosas, en fin, la noche oscura en la cual México estuvo a merced de personajes con charola de policía, pero que practicaban la tortura, la desaparición, el chantaje, la extorsión, y que tenían la estructura institucional al servicio de los poderes criminales. Pues Adrián Ramírez, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos ha tenido muchos casos y muchos temas que atender, y esperemos que vaya habiendo en estos días la fluidez institucional para ir resolviendo algunos de estos. ¿Cómo les ha ido en esa promoción, en esa defensa de los derechos humanos en los actuales tiempos, Adrián? Bueno, mira, yo quiero hacerles primero un agradecimiento también, porque antier fue liberado Rafael Martínez Cortés, un joven taxista
que fue torturado por la Fiscalía Especializada Antisecuestro de la Ciudad de México, y después de más de 4 años se logró la libertad. Ahí tuvo que ver también la participación de la Unidad para el Mejoramiento de la Justicia de la Secretaría de Gobernación, que auxilió para que las recomendaciones que habían salido para el caso se cumplieran. A lo largo de este tiempo, por ejemplo, casos que llevamos ante la Fiscalía por tortura, de los 16 casos que fueron liberados en diciembre del año 2018 como parte del planteamiento del gobierno, 12 de ellos nosotros llevamos el caso y fueron liberados porque se había demostrado que habían sido fabricados los delitos y las víctimas torturadas. Todavía se está en espera de la reparación de daños y sobre todo para la sanción de los responsables. Y estamos impulsando una campaña Tortura Nunca Más, ni un culpable fabricado, y la campaña Libre Les Queremos, porque además de presos políticos, como es el caso de Antonio Barragán Carrasco, que tiene 18 años sin sentencia, este 22 de septiembre cumplirá 18 años sin sentencia, y que fue víctima de tortura, y que, por cierto, en el caso de él, Genaro García Luna le prestó un avión a Eduardo Gallo para que hicieran unas diligencias que no estaban sustentadas debidamente, y sin embargo en este tráfico le prestó el avión, le prestaron vehículos, helicópteros para hacer una diligencia que habla del poder que tienen algunos influyentes para poder movilizar a los medios para una acción. De repente, para una notificación, los policías pretextan no tener para la gasolina, y aquí hasta avión le prestan para una diligencia que no tenía lugar. ¿Acusado? ¿Cuál era la acusación contra esta persona? Antonio Barragán Carrasco junto con Gilberto Aguirre Baena, ellos son sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, fueron detenidos acusados de la muerte de Paola Gallo, la hija de Eduardo Gallo y Tello, allá en Morelos, en el año 2001. Están ellos presos en el penal de Atlacholaya con delitos fabricados. Lamentablemente este poder de Eduardo llevó a los medios, litigó en medios, al igual como se hizo en ese periodo con el caso de Noé o el de Luis Manuel del Castillo Rentería, y siguen en prisión. Ahora, después de 18 años, les van a hacer apenas el protocolo de Estambul, y lo habían sentenciado ya sin haberle hecho el protocolo de Estambul a Antonio Barragán Carrasco, a Gilberto Aguirre Baena, que él está preso en Acapulco, y estamos demandando justicia. En esta campaña Tortura Nunca Más, espero, Julio, también que podamos, si permites tu espacio, para ir atendiendo algunos asuntos que tenemos perfectamente bien documentados. La mayoría de ellos nosotros hicimos los dictámenes periciales, además de yo ser presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Soy perito que tiene 25 años de experiencia. El protocolo de Estambul acaba de cumplir 20 años. Entonces, hemos documentado una gran cantidad de casos de fabricación de delitos mediante la tortura, y creo que vale la pena que la ciudadanía cambie el concepto. ¿Cuánto vamos a tardar en que a estas personas que fueron linchadas mediáticamente un día y otro de manera sistemática, hoy se les pueda comprender como personas a las que se les fabricó delitos y pronto puedan obtener su libertad? Claro. Las amnistías que se decretan para ellos no funcionan los beneficios de preliberación, porque la Ley Federal de Delincuencia Organizada les da penas infamantes, e incluso es un insulto para que jueces y magistrados se atrevan, o ministerios públicos se atrevan a pedir prisiones de 400, de 1200 años, cuando la impunidad biológica pues les va a llegar. Sería tan absurdo como pedir que entonces la sanción se herede para que sean los hijos y los familiares los que sigan compurgando la pena, para que no haya impunidad de estas personas, porque tienen que pagar todo eso a la sociedad. Es absurdo. Claro. En realidad es una sobrevictimización, y lo que
cumple como función es el linchamiento mediático de las personas. Bueno, pues Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, gracias por esta entrevista y estaremos atentos y en comunicación para seguir dándole cobertura a todos estos casos. Muchas gracias, Adrián. Muchísimas gracias, Julio. Un abrazo para todos los que siguen Astillero y una felicitación y reconocimiento a ti, Adriana Buentello, y al equipo que está ahí trabajando fuerte contigo en este esfuerzo independiente. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias.